Pues vamos a ir a la palabra. Amén. Vamos a centrarnos en la palabra que hoy tenemos preparada para este tiempo. Un tiempo que, como ya sabéis, llevamos desde el principio de año insistiendo en algo que entendemos de parte de Dios como algo a lo cual hay que prestarle muchísima atención. Tiene que ver con el propósito de Dios. En los años que llevo sirviéndole al Señor, he tenido la oportunidad de hablar con muchísima gente que en momentos determinados en su vida se plantean qué será de su vida, porque se sienten como que no tienen ningún tipo de propósito en la vida. Llega un momento en el que se involucran en los quehaceres de la vida, los quehaceres cotidianos, es decir, el trabajo, la familia, el estudio y todo eso, perfecto, eso está bien. Lo que pasa es que llega un momento en el que nada de eso genera una satisfacción, es decir, no llena. Yo no sé si a lo mejor a ti te ha pasado de llegar a un momento en el que tienes trabajo, tienes familia, tienes todo, pero te sientes como vacío. Te sientes como que algo te falta. Ahí es donde algunos empiezan a experimentar cosas que luego les pasan unas consecuencias que son muy negativas, muy perjudiciales para su vida. Yo he escuchado a veces a expertos, entre comillas, digo, expertos porque se les presupone una capacidad para poder aconsejar, diciendo, por dar un ejemplo, que en medio de un matrimonio, cuando ya el matrimonio ha perdido esa chispa después de años, es que a lo mejor, no sé, probar cosas nuevas, que conozcan a otros. Conozcan a otros. Como yo le planteé esto a mi esposa, me corta la cabeza. Que yo me case con ella para serle fiel hasta que la muerte nos separe, ¿o no? Es que esto es así. Pero llegan los expertos y dicen, no, estás vacío, lo que pasa es que, claro, la monotonía del matrimonio, los hijos crecen, de repente se van, el nido vacío y la angustia de ahora mirarnos y qué hacemos, ya no hay nada que nos motive, ese vacío, esa sensación de vacío que llega en la vida es a causa de no entender el propósito de Dios para el ser humano. Porque ninguno, no hay hombre ni mujer sobre la faz de la tierra que pueda decir que pasa desapercibido para Dios. Es cierto que Dios tiene constancia de cada uno de nosotros. Dios le decía a Jeremías, desde antes de que te formase, yo ya te conocí. Desde el vientre de tu madre, yo te llamé. Hay momentos donde nosotros empezamos a tomar conciencia a través de la palabra de Dios que no estamos en esta vida para, nacer, crecer, reproducirnos y morir. Estamos para algo más. Estamos para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Estamos para cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que llevamos hablando desde principio de año. Por eso insistimos en lo que la palabra nos enseña acerca de ser discípulos de Jesús. Discípulos de Jesús, no meramente seguidores. Muchos siguieron a Jesús y cuando Jesús estaba clavado lo dejaron solo y se burlaron de él e incluso ellos fueron los que gritaron crucifícale, crucifícale. Es decir, no se trata de recibir de Jesús lo que necesito en un momento puntual. Muchos en la época de Jesús, lo vemos en la palabra, recibieron sanidad, recibieron provisión, recibieron palabra de ánimo, se sintieron fortalecidos, pero cuando llegó el momento dijeron yo sigo con lo mío. Y ahí te quedas. Y ahí te quedas. ¿Y qué es lo más triste que de todo esto? Que eso es entendible en aquellos que no han tenido ese encuentro, ese cara a cara con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es entendible que el mundo le condicione las decisiones y la vida. Lo que no es entendible es que un hijo de Dios se encuentre vacío sin saber hacia dónde tiene que ir, sin saber qué es lo que Dios quiere para su vida. No es
lo normal, no es lo natural. Porque ninguno sobra, ninguno pasa desapercibido. Yo escuché algo este viernes que me preocupó un poco, porque hablando con alguien que habitualmente está entre nosotros, dice, es que, pastor, yo no me animé a decirle esto porque no soy nadie aquí. Y yo le dije, ¿que no eres nadie? Casi saco la alpargata santa. Digo, ¿cómo que no eres nadie? Tú podrás sentirte a lo mejor que no tienes mucha relación con mucha gente, pero tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. ¿Cómo que no eres nadie? Que no estemos haciendo la ola cada vez que tú entras a la iglesia es una cosa, pero que tú no seas nadie. Y yo digo, no, tú eres lo que Dios dice que tú eres. Dios dice que tú eres la sal de la tierra, la luz del mundo. Mateo capítulo 5. Dios dice que nosotros somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios ¿para qué? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas ¿a dónde? A su luz admirable. ¿Cómo que no tenemos propósito? Pero claro, a veces no lo entendemos bien, no lo comprendemos, por eso seguimos insistiendo y llevamos hablando acerca de la necesidad de ser discípulos de Jesús. Porque algunos se conforman solamente con ser hijo y el hijo solamente está para pedir, el discípulo no solamente pide, se involucra. Esa es la diferencia. No puedes tú ser un discípulo de Jesús si no eres hijo de Dios. Pero sí puedes ser un hijo de Dios y no ser un discípulo. El discípulo es aquel que ha entendido que Dios tiene un propósito, que Dios le ha llamado y ante ese llamado él está respondiendo correctamente. Eso es lo que marca la diferencia. De hecho, el mensaje de hoy se titula así: la respuesta correcta al llamado de Dios. Porque hay respuestas incorrectas. Tú sabes que puede haber una respuesta correcta y una incorrecta. Cuando Dios plantea algo, tú puedes responder conforme tu libertad, conforme tu conocimiento, conforme tus decisiones, conforme tus planes, conforme tu propósito y tu voluntad. Quiere decir que Dios dice, mira, yo quiero que tú seas esto y tú tienes en tus manos, porque Dios nos ha dado la capacidad de decidir, la libertad de escoger obedecerle o no. Es decir, Dios nos llama y nosotros respondemos. Pero claro, algunos dicen, pero pastor, a ver, a mí Dios no se me ha aparecido, yo no he escuchado ninguna voz, no he sentido dentro mío un fuego que me hacía temblar, las orejas no se me movían, no se me ponían los pelos de punta. Yo no he sentido nada de eso. Yo te quiero leer un texto en la palabra del Señor para que entiendas que no debemos esperar eso para responder a lo que Dios quiere. Porque claro, segunda de Timoteo, fíjate lo que dice, en segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó, ¿y qué dice? Y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Está diciendo el apóstol, Timoteo, tienes una gran responsabilidad, tú no te tienes que avergonzar de predicar de Jesucristo, aunque haya opresión, oposición, aunque se metan contigo, tú no tienes que frenarte en eso, ni tampoco avergonzarte de hablar de mí, que estoy preso
que aunque pueda parecer algo vergonzoso, estoy preso por predicar el Evangelio. Pero él dice, y el apóstol dice, no te avergüences. ¿Por qué? Porque nosotros estamos para pasar las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó. ¿Cuántos de los que estáis aquí tenéis la certeza de que Dios os ha salvado? ¿Cuánto? Amén. Bueno, no te salvó solamente, te llamó. Nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, es decir, no nos salvó y nos llamó porque lo mereciéramos, por lo bien que hacemos las cosas, sino según el propósito suyo. El propósito suyo, tremendo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Nos llamó por gracia y porque Él tiene un propósito. ¿Por qué te llamó Dios? ¿Por qué te salvó? Bueno, te salvó porque te ama, pero juntamente con la salvación vino un llamamiento santo. ¿Vino a qué? A que tú cumplas el propósito por el cual te salvó. Si tú no entiendes esa realidad, tu vida pasa, como se suele decir habitualmente, sin pena ni gloria. Tú piensas que esto es venir y bueno, ya estaré asistiendo a la iglesia y pasará el tiempo, pero no habrás producido nada porque Dios te llamó, te salvó y te llamó no conforme tus obras, tus capacidades, sino conforme el propósito suyo. Y aquí es donde yo quiero detenerme. Porque para responder correctamente al llamado de Dios, nosotros tenemos que entender primero que nada esto. Que Dios no hace acepción de personas. Como os decía recién, que el Señor nos ha declarado Él mismo que somos sal, que somos luz y que cada uno dentro del cuerpo de Cristo ocupará un lugar determinado. Amén. Eso es otra cosa. Dios conforme sus dones, conforme los talentos que Él usa, conforme Él quiere y determina. Pero todos somos tenidos en cuenta por Dios. Y ahí es donde tenemos que empezar a responder. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a movernos conforme la realidad de Dios. Conforme lo que la palabra de Dios nos enseña, nos habla. Y cuando hablamos de llamamiento, podemos decir, bueno, pero es que yo no entiendo muy bien todo esto. Por eso, durante estos tiempos, estas semanas, la semana que viene no, porque estaremos de aniversario. Amén, gloria a Dios. Amén. Acordaos el sábado por la tarde. Bueno, pero estaremos hablando, analizando y estudiando algunos llamamientos que Dios hizo específicamente a siervos suyos. A hombres que Él llamó, y cuando Dios llamó y le manifestó lo que Él quería hacer, entonces ahí nosotros aprendemos. Se te ha atascado el carrete, ¿a qué sí? ¿Ya? Vamos a darle un aplauso a Yossi. Quería pasar desapercibida y mira, se ha llevado un aplauso de agradecimiento por el trabajo que hace. Gracias, Yossi. Menos mal que existe Photoshop. Y quiero empezar hablando de esto, precisamente de esto, porque cuando nosotros entendemos y comprendemos cómo Dios llama, cómo Dios revela su propósito, nosotros podemos sincronizarnos también con el propósito suyo. Cuando nosotros damos por sentado que Dios tiene que obrar de una forma determinada, podemos llegar a equivocarnos, porque Dios no se limita a lo que a nosotros nos parece.
Dios nos ha revelado a través de su palabra cómo Él ha obrado y nuestra guía es la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros vamos a la palabra y vemos cómo Dios manifestó su propósito y su llamamiento a hombres que quería Dios usarles de una forma determinada, entonces nosotros aprendemos y decimos, si lo hizo así con Abraham, si lo hizo así con Jeremías, si lo hizo así con Ezequiel, si lo hizo así con Pablo, si lo hizo así con José, si lo hizo así con todos ellos, nosotros aprendemos principios espirituales que son los que no cambian. Pueden cambiar las formas, pueden cambiar las modas, pero la palabra no cambia. La palabra es viva y eficaz. Nada cambiará. El Señor Jesús nos lo dijo y lo enseñó. Puede pasar todo el cielo y la tierra pasarán, pero dice, mis palabras no pasará. Es la palabra la que nos guía, es la palabra la que nos instruye siempre, constantemente, de generación en generación. Por eso tomamos tiempo, cogemos a nuestros niños y en lugar de llevarlos, no están en una guardería jugando, están aprendiendo la palabra de Dios. Ellos también a su edad, a su nivel, saben y tienen que aprender a buscar y a confiar en lo que Dios manifiesta a través de su palabra. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso es importante ir a la palabra. Y en Génesis capítulo 12 encontramos el llamamiento que Dios le hace a Abraham. Abraham, el padre de la fe. Así era llamado Abraham. Así se le llamaba a Abraham. El padre de la fe. Porque Abraham fue probado en muchos aspectos y siempre respondió por fe. Para los que no lo saben, Abraham es anterior a Moisés, mucho anterior, mucho tiempo antes que Moisés estuviera, que Dios empezara a materializar, ¿verdad?, su ley, que empezara a revelar lo que tenía como propósito de conquistar la tierra. Antes de todo eso, Abraham ya estaba. De hecho, el inicio del pueblo de Israel, cuando hablamos de Israel como pueblo de Dios, empieza en Abraham. Dios le llama a Abraham y le empieza a manifestar una intención, un propósito. Empieza Dios a mostrarle qué era lo que quería hacer. Y como consecuencia de todo lo que él hizo, Abraham, su hijo Isaac, Jacob, padre de las 12 tribus de Israel, gloria a Dios por todo ello. Pero claro, no hubiera existido Israel si no hubiera existido primero un Abraham. Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta, que pensamos que todo empieza cuando nosotros somos conscientes de lo que es. Las cosas han empezado mucho antes de que nosotros nos diéramos cuenta de que Dios existía. Ya Dios estaba salvando gente, obrando, y viene de generación en generación. Y esta realidad en el capítulo 12, versículo 1, encontramos un texto. Vamos a leer solamente 3 versículos. Génesis 12, 1. Dice, pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es el momento en el que Dios empieza a revelarle a Abraham qué era lo que él quería hacer con él. Y claro, cuando nosotros analizamos esto, es en base a la intención de aprender. Porque claro, nosotros no podemos darle a Dios una respuesta acorde a lo que Él espera si nosotros no sabemos qué es lo que Él espera. Y Abraham respondió a Dios conforme lo que Dios estaba esperando. Y en este texto encontramos 3 aspectos, tres cosas que Abraham experimentó y que manifestó como respuesta. Y que todo aquel que quiere responder a Dios y al llamado de Dios tiene que también vivirlas.
Dice la palabra que Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre dice, a la tierra que te mostraré. Dios le dice a Abraham: Abraham, toma una decisión. Tienes que tomar una decisión que tiene que ver con lo que yo te estoy pidiendo. Y lo que yo te pido, Abraham, es: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham respondió afirmativamente y correctamente al llamado de Dios, porque Abraham fue capaz de determinarse, tuvo determinación en la vida de Abraham. ¿A qué? A romper con el pasado. Y aquí es donde yo quiero explicarlo bien, porque claro, algunos leen literalmente y dicen: esto era lo que necesitaba. Van a la esposa y le dicen: ¿sabes qué? El Señor me ha dicho que me vaya de casa y aquí te quedas, que no te aguanto más. No, eso no es lo que dice la palabra. No interpretes tú por tu lado. Dios le estaba poniendo en una posición a Abraham en el que le estaba dando un mensaje, le estaba explicando y le estaba diciendo: mira, Abraham, yo tengo planes para ti, pero los planes que yo tengo para ti no se pueden cumplir si tú estás anclado y atado a tu pasado. Si tú estás anclado y atado a lo que te ha hecho ser Abraham hasta este momento. Tu casa, tu parentela, es decir, tu entorno, tu comodidad, tu mundo conocido, tu lugar de seguridad. Eso, Abraham, tendrás que determinarte a romper con ello, a dejarlo. Fijaos que vosotros, si vais leyendo y leéis, en ningún momento Dios va en contra de la familia. Al contrario, Dios es el que crea la familia. Dios no le está diciendo: no, rompe. De hecho, Abraham, aunque se determinó, salió de Ur de los Caldeos, que era ahí donde vivía Abraham, y salió con su padre y se lo llevó a su padre y se llevó a su sobrino Lot, por poner un ejemplo. O sea, no salió solo. Lo que Dios le estaba diciendo: hay cosas de tu pasado que te van a condicionar en el futuro. Abraham, yo no puedo hacer de ti una nación grande, no puedo bendecir a todas las familias de la tierra si tú te quedas en Ur de los Caldeos, porque esta tierra no es el lugar que yo he escogido para manifestar mi gloria, mi presencia y todo el propósito que tengo. Entonces ahí empezamos a ver cómo Abraham recibe de Dios y Dios le dice: mira, tienes que romper con tu pasado. El apóstol Pablo experimentó lo mismo. Si vosotros observáis y analizáis, ya lo iremos viendo, no hay un solo llamado de Dios a alguien en el que Dios no lleve, no tanto a romper, ¿verdad?, a salir de la tierra como le pidió a Abraham, sino a romper con aquello que condiciona. El apóstol Pablo dijo: una cosa hago ciertamente, olvidándome lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Olvidándome lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. El apóstol Pablo entendía muy bien que él no podía ser un apóstol, un discípulo, dentro del contexto, haciendo las mismas cosas que hacía. Y Dios le está diciendo a Abraham: es que Abraham, no puedo yo manifestar mi gloria, mi presencia. Vamos a empezar de cero. Vamos a empezar de cero. Da igual donde nosotros vivamos, da igual donde nosotros estemos. Lo que no da igual es lo que nosotros tenemos en el corazón. A veces se dice: mira, fulanito de tal salió de, vamos a decir, de un barrio, salió de la Milagrosa, pero la Milagrosa no salió de él. Es que eso es lo que pasa. Cuando Dios quiere hacer algo, necesita empezar de cero.
De cero, entendedme, de cero no significa, insisto, que te olvides de la familia. No, Él nos hace mejor, pero tenemos que entender que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, como dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas, ¿qué? Y todas son hechas como nuevas. Y entonces cuando nosotros encontramos que Dios dice, yo quiero que tú seas un discípulo mío, yo quiero que tú compartas la palabra, que tú te prepares, que tú bendigas a los que tienes a tu lado, y tú dices, ya Señor, pero, y ahí empiezan nuestras excusas. Es que no tengo tiempo. ¿Por qué no tenemos tiempo? No tenemos tiempo ni siquiera un ratito para dedicárselo a Dios. Es que tengo que trabajar. ¿Quién te ha dicho que dejes el trabajo para servir a Dios? Si esto es una cuestión de la vida. Nosotros servimos a Dios en casa, servimos a Dios cuando vamos a comprar pan, servimos a Dios en la iglesia, servimos en todas partes. Porque es una cuestión de identidad, no es una cuestión de actividad. Y cuando uno es un hijo de Dios, cuando uno le ha dicho que sí a Dios, da igual, vas a comprar el pan y si ves una necesidad, respondes conforme lo que Dios te ha pedido que hagas. Y cuanto más en un contexto como este en el que surgen inquietudes, necesidades, y el Señor dice, bueno, es que yo voy a contar con mis discípulos, pero empezamos a poner excusas. Aquí Abraham podría haberle dicho, pero ¿cómo me vas a decir, Señor, que dejes a mi casa? Si yo me he criado aquí, si vas a hacer algo, si tú eres el Todopoderoso, hazlo aquí. Nosotros no le podemos imponer a Dios nuestros planes para que Él haga lo suyo. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Cuando el Señor nos dice, mira, es que yo tengo un propósito también contigo como padre, que tú puedas dedicar tiempo a tus hijos. Ay, Señor, no puedo. Pues a lo mejor tienes que trabajar un poquito menos, dejar de hacer horas extras y dejar de, no sé, y dedicarle un poquito más de tiempo de calidad a tus hijos. ¿Por qué? Porque ese es el propósito por el cual Dios te ha permitido ser padre. ¿Lo entiendes eso? Pero empezamos con las excusas. Y Abraham no puso excusas. Claro, determinarnos a romper con el pasado implica 3 cosas fundamentales. Primero, obediencia. Segundo, capacidad de renuncia. Y tercero, visión. ¿Por qué obediencia? Porque Dios dio una orden, le dijo, vete. No le dijo, ¿qué te parece, Abraham? Tengo allí una parcelita por Canaán. ¿Cómo lo ves? Ay, no sé, Señor. Es que no es así. El Señor a nosotros no nos dice, a ver, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? A ver, levantamos la mano y demás. Y Él no dice, bueno, a ver, ¿qué os parece si bueno, en algún momento vosotros os disponéis a servir? No dice eso. El Señor dice, vosotros debéis ser la sal y la luz, porque lo sois. ¿Cómo cambia eso? Cambia muchísimo. Aquí Dios no le estaba diciendo a Abraham, ¿te parece, Abraham? Le está diciendo, Abraham, vete. Vete. Lo vamos a traducir a nuestra espabila. Esto es así. No hay vuelta que darle. Esta es la traducción según San Juan Carlos. Que no le hagas caso, un poco apócrifa. Pero es que esto es lo que le está diciendo. Dios le da una orden, le dice vete. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Se va. Renuncia. Claro, renuncia a lo que considera que es valioso para ti, pero que no es valioso para mí. Y ese es el concepto. Cuando nosotros conocemos la palabra, hay tantas cosas que nos empezamos a dar cuenta que nosotros le hemos dado muchísimo valor, pero que no tienen valor real. Todo aquello que tú no te puedas llevar a la eternidad no tiene valor real. Yo pregunto, ¿hay algo material que te puedas llevar a la eternidad? Bien, ¿y por qué dedicas tanto tiempo a eso y no dedicas a cuidar tu alma? Porque dice la palabra, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompe y los ladrones nos roban. Quiere decir que cuando nosotros le servimos a Dios, estamos poniendo a plazo fijo un tesoro en el cielo.
Porque de aquí nos vamos a ir con ¿cuántas cosas materiales me habéis dicho? O sea que gasta el coche rápido. Algunos ni lo tocan, lo dicen, ay no, pero es que te vas a ir y ahí te va a quedar el coche. Disfrútalo. Es que es así, hermanos. Sembramos para la eternidad. Y entonces, claro, ¿qué es valioso para ti? ¿Es más valioso tu vida, tu presente aquí en este mundo que la vida eterna? Entonces tú obrarás conforme el presente y a lo que tú le das valor. Porque si solamente para ti la eternidad, bueno, ya llegará, así también obrarás y te moverás. Y no podemos recoger lo que no hemos sembrado. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Bueno, no vamos a dar aquí, ¿verdad?, un estudio acerca de todo esto, pero es que esto es así, hermanos. Nosotros no podemos recoger lo que no hemos sembrado. Dice la palabra en Corintios, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Es decir, ¿qué significa? Que la carne se va a pudrir. Y todo lo que tú hagas para tu carne aquí y que parece valioso, no, yo quiero, esto es valiosísimo, amén, esfuérzate, trabaja, estudia. Mira, tenemos a nuestros jóvenes, en la universidad tenemos cultos todas las semanas en época de clase donde se juntan los universitarios, se predica la palabra. ¿Por qué? Porque es bueno que estudien, que trabajen. Aquí no fomentamos la vagancia, el que es vago, dice la palabra, aquel que no trabaje, que no coma. Aquí necesitamos movernos dentro de esos valores, pero dentro de la proyección con la que a la que Dios nos está llamando. Y entonces tenemos que aprender para obedecer y romper con el pasado. Es decir, tenemos que ser capaces de determinarnos también y de renunciar a aquello que nosotros consideramos lo más valioso. Si lo más valioso en tu vida no se llama Jesucristo de Nazaret, tienes un problema. Él es el centro de nuestra vida. Él es el sustentador. Dice Colosenses, nada de lo que ha sido creado existe y subsiste sin Él. Él es el centro de nuestra vida. Aquel que murió por nuestros pecados y que se manifiesta en nuestra vida. Dios es lo más importante en nuestra vida. Y cuando tú no tienes a Dios como lo más importante, todo lo demás empieza a ocupar un lugar y las cosas de Dios te aburren. Yo he escuchado muchas veces esto, es que me aburro en el culto. ¿Qué quieres? ¿Que haga malabares para que no te aburras? Si aquí no venimos a aburrirnos o dejarnos de aburrir, esto no es entretenimiento, hermano. Estamos analizando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquel que vive la verdadera realidad y revelación de la palabra de Dios es aquel que puede dar fruto. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Es más, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, ¿qué cosa? Mis discípulos. Oh, qué pasada, ¿verdad? Entonces aquí estamos tratando de alinearnos con el plan de Dios. Para eso venimos. Y yo me lo paso bomba, disfruto en la alabanza, disfrutaba aquí con los niños, veía a todos estos aquí, gloria al Señor. Yo me emocionaba porque digo, todos estos un día, cuídalos porque un día son los que van a cuidarte a ti. Y tienen que estar bien preparados. Y cuando hablo de visión también, obediencia, renuncia y visión. ¿Por qué visión? Porque Dios le llamó a algo que él no podía ver, pero sí lo aceptó porque fue capaz de verlo a través de la fe. Eso es visión. Abraham no sabía a qué tierra le iba a llevar. No sabía dónde tenía que ir. Pero Abraham dijo, si Dios me lo pide, con lo poco que conozco a Dios, yo sé que no me va a pedir nada para hacerme daño. Nada para avergonzarme ni nada para hundirme. Por eso romper con el pasado no es una cuestión de decir, bueno, ahora empiezo a venir más veces a la iglesia. No, hermano, insisto. Hay gente que viniendo aquí muchas veces a la reunión su corazón está en otra parte. Y la palabra nos enseña
que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si tu tesoro está en el trabajo, la economía, lo material y todas estas cuestiones que son cosas muy importantes y que tenemos que cumplir bien, bueno, si tu corazón está allí, aunque tú estés aquí, estarás pensando, a ver cuándo corta que me tengo que ir para... ¿Me entendéis lo que digo? Dios es el centro. Él es el centro. Entonces, claro, cuando Dios llama, espera de nosotros una respuesta. La respuesta primera tiene que ser, vale, Señor, yo estoy dispuesto a que por hacer tu voluntad, romper con aquello que me impide hacer tu voluntad. Eso es lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Lo segundo, dice Génesis capítulo 12, verso 2, le trae una promesa, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¡Qué promesa más tremenda! Le llama a Dios a Abraham y le dice, haré de ti una nación grande. Estaba solo con Sara. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hermano, para responder al llamado hace falta fe. Fe. Claro, no es extraño ver que Abraham sea conocido como el padre de la fe. Pero claro, desde el primer momento él se manifestó con fe. Él fue capaz de creerle a Dios a pesar de que lo que Dios le estaba diciendo le superaba. Le superaba. Aquí no lo vemos a Abraham en plan chulo diciendo, bueno, paseando por las calles de Ur, ahí donde él vivía, que sepáis que ahora yo soy el más guay, el más... No, Abraham no había visto nada, todavía no se había materializado nada, todavía no existía nada de lo que Dios le prometía, pero él le creyó a Dios. Y ese es el problema que algunos tienen diciendo somos creyentes, y esto es lo contradictorio y paradójico. No puede ser creyente como tal, entendiendo alguien que cree a Dios, no en Dios, porque creer en Dios, eso hasta los demonios lo hacen. Dice Santiago que los demonios creen y tiemblan, pero a mí la palabra me dice es creerle a Dios, y Abraham le creyó a Dios. Y cuando Dios te está diciendo es que yo te he llamado para que sea la sal, la luz de este mundo, para que tú seas capaz de sembrarte en otro y que otro pueda conocerme, para eso te he llamado, para que seas discípulo mío. Alguno dice, no, yo no puedo, es imposible, no llego. No sé, no alcanzo a entender. Bueno, ya lo veremos cuando Dios le llamó a Moisés. Yo te hago un poco de spoiler. Moisés empezó a decir, yo no sé hablar, si voy a Faraón me va a matar, ¿qué señal tengo para...? Empezó a poner excusas. Pero cuando nosotros ponemos excusas es porque no nos creemos lo que Dios puede hacer. Eso se llama, en mi pueblo, falta de fe. ¿Cómo se llama? Falta de fe. Falta de fe. Eso es lo que frena el propósito de Dios, el cumplimiento de Dios. Abraham tuvo que creerle a Dios. Tú te tienes que preguntar a ti mismo, cuando tú abres la Biblia y dice, mira, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Cuando te quedas sin trabajo, ¿cuál es la reacción que tienes? ¿De queja? ¿De lamento? ¿De victimismo? De decir, ¿por qué a mí? Algunos, claro, oran raro, porque le dicen, ¿por qué a mí le hubieras tocado al hermano que tengo al lado? A cada uno lo suyo. Mira, cuando nosotros pasamos por adversidades, ¿cómo nosotros respondemos? Bueno, las adversidades nos prueban en un montón de áreas, en especial en la fe. Cuando tú pasas por adversidades, tu fe es probada. ¿Dónde estás parado? Cuando te viene la enfermedad, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Claro, si no se te viene
Lo que dice Isaías capítulo 53, que por sus llagas nosotros hemos sido curados, sanados, que Él llevó todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Si no se te viene a la cabeza cuando dice el Señor Jesús a sus discípulos, ¿verdad? En Marcos capítulo 16, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Si tú no eres capaz de creer que Dios es un Dios de milagro, que Dios es un Dios capaz de seguir cumpliendo su palabra y seguir manifestando su gloria en esta época, entonces no tienes la fe que necesitas para responderle a Dios a lo que Él te está pidiendo. Y ahí es donde empieza la lucha. Ya, pero es que yo lo intento. Bueno, la fe no es una cuestión de intento humano. A mí la palabra de Dios me dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. ¿Por qué viene la fe por la palabra? Porque cuando yo escucho la palabra y yo le doy la autoridad que tiene a la palabra de Dios, yo digo, si la palabra lo dice, entonces tengo argumentos para creerlo y para cumplirlo. Si alguien te dice algo que está al margen de la palabra, como de repente viene alguien, un iluminado, y te dice, no, porque Dios te quiere dar poder para volar, súbete al quinto y salta, no saltes. Puede que vueles durante un momento hacia abajo y ahí vas a quedar. No es así. Pero Dios te dice, yo quiero usarte. Yo quiero valerme de ti. Yo he dicho que tú eres sal y luz. Yo soy el que quiero glorificar mi nombre a través de tu vida. Pero si tú empiezas a justificarte diciendo, no lo creo, no lo sé, entonces te está faltando lo fundamental para agradarle a Dios. Porque dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradarle a Dios. Porque el que se acerca a Él debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces yo digo, amén, 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 Señor, yo me lo creo. Quiere decir que si tú me estás pidiendo algo, tú no me estás pidiendo para matarme, para hundirme, me estás pidiendo porque tú has decidido, por gracia, como hemos escuchado, por gracia me involucraste dentro de un llamamiento santo. Me haces partícipe de tu obra sin merecerlo. Pero Señor, ahí estás tú. Gloria a Dios. Y entonces yo activo mi fe y digo, amén, Señor. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, no sé hacia dónde vamos, pero yo me fío de ti. Y esa tiene que ser la respuesta, porque si no, no vas a responder. Nadie le responde a Dios, sí, Señor, si no le cree. Nadie da un paso hacia adelante si no tiene la certeza en el corazón de que no se va a caer al precipicio. ¿O me engaño? Es así. Por eso la fe es fundamental. Sin fe nosotros no podemos agradarle. Claro, Abraham tuvo que creerle. Le hizo unas promesas brutales. Aquí hay gente que ha recibido promesas de Dios. ¿Y sabéis qué? Siguen metiendo la pata. Bueno, Abraham fue uno que metió un poco la pata. Perdonadme la expresión, estoy hablando así de manera coloquial. Porque Abraham le dijo, mira, Dios le dice, vete de tu tierra, amén. A la tierra que te mostraré, amén. Y ahí se fue. Pero le dice, voy a hacer de ti una nación grande, te daré una gran descendencia. Le dice, mira, las estrellas de los cielos que no se pueden contar, así será tu descendencia. Bueno, Abraham vio que empezaban a pasar los años, que Sara, su mujer, estaba ya anciana y se equivocó. Le faltó un momento que le faltó la fe, metió la pata hasta el día de hoy. Cogió a su sierva Agar, tuvo relaciones con ella. Ese hijo que le nació, llamado Ismael, es el padre de los árabes, de los ismaelitas. 12 tribus. Y por un momento de falta de fe, estropeó el plan perfecto que Dios tenía para su vida. La fe tiene que estar de constante, no es la fe de hace 10 años, es la fe de hoy. Hoy, ¿cómo está tu fe?
Hoy, ¿cómo está tu fe? Cuando Dios te dice, yo te quiero usar, yo quiero bendecirte, yo quiero que tú seas parte, yo quiero que tú seas sal y luz. ¿Cómo está tu fe? ¿Qué es lo que tú sientes en tu corazón? Necesitas animarte a creer, porque si no, nunca le vas a responder. Y la fe no viene por una emoción, es una convicción que produce el Espíritu Santo cuando nosotros damos cabida a la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra tenemos argumentos y el Espíritu nos dice, eso que está allí es cierto, pero la voluntad es tuya. ¿Lo crees o no lo crees? Si lo crees, das el paso. Si no lo crees, no das el paso. Entonces no es fe a medias. O tenemos fe o no tenemos fe. ¿Entendéis? Cada decisión nuestra requiere de fe. Y cuando hablamos de fe, decimos, no, es que la fe es ciega, la fe es tonta. No, la fe incluso es un elemento indispensable para la vida cotidiana. ¿Cuántos os habéis subido a algún avión alguna vez? Bueno, algunos, o habéis venido nadando, algunos. Claro, no sé cómo habrás llegado, pero yo vine en avión. Y nos hemos movido, ¿no? En avión, de vacaciones, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, tú cuando vas ahí, vas subiendo, te vas primero a la cabina del comandante a preguntar, a ver, ¿cuántas horas de vuelo tiene usted? Muéstreme sus credenciales. A ver, o vas y te sientas en el asiento donde te han dicho, te acomodas y dices, a ver, ¿a qué hora traen la comida? ¿No? Porque algunos son así. Les da igual el vuelo, las turbulencias, que me traigan la comida. Bueno, ¿a qué? Estás obrando con fe. Tú tienes la certeza de que ese avión no se te va a caer. Ahora alguno está pensando, ¿verdad?, si subir o no. Pero es que es así. Eso es fe. Cuando te subes al autobús, ¿tú piensas que el autobús va a chocar? Cuando tú te subes a un coche y haces un recorrido largo, ¿tú piensas que vas a tener un accidente mortal o que va a ser un accidente terrible y vas a quedar en una silla de rueda o que te va... ¿A que no piensas eso? ¿Por qué? Porque tú tienes la certeza en tu corazón de que si todo está bien, llegarás. Eso es fe. Lo que pasa es que la fe en Dios va un paso más allá. Creerle a Dios implica aceptar lo que para nosotros es una locura y tomarlo como una realidad. Porque si Dios lo dijo, Dios no está loco. Dios no estaba loco cuando le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande. Voy a hacer de ti una tierra de bendición y todas las familias de la tierra serán benditas de ti. Bueno, Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac tuvo a Jacob y Esaú. Jacob tuvo 12 hijos, bueno, 10 y 2 a través de José. Las 12 tribus de Israel. Bueno, el Hijo de Dios, el Mesías, nació dentro del seno. Desde Abraham empezó a materializarse el plan que cientos de años más tarde se cumplió. Dios no estaba loco, hermanos. Dios sabía lo que estaba haciendo. Y Dios no está loco cuando piensa en ti o en mí. Dios sabe lo que hace y te pide que seas parte. Por eso cuando hablamos de llamado, es esa invitación de Dios a entrar dentro del plan suyo. Eso es el llamado. Y Dios le estaba llamando a Abraham. Entonces necesitaba fe. Y sin fe era imposible agradarle. Y la fe es lo que marca la diferencia. Y tú no respondes si no tienes fe. Por eso necesitamos ejercitarnos en la fe. Que Dios nos ayude, que podamos ir a la palabra, que podamos en cada vez que encontramos un bloqueo en la palabra de Dios, entendida correctamente, podamos nosotros decirle a Dios, ayúdame, Señor, a pasar este bloqueo, porque si no soy capaz de creerme tu palabra, difícilmente responderé ante lo que tú me llamas. Y por último, dice en Génesis capítulo 12, verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí lo que Dios está haciendo es revelarle el plan. Dios le estaba trayendo revelación del plan. Es decir, la fe tiene que tener un fundamento. Nuestra fe no es al tuntún. No sé qué quiere Dios para mi vida, no sé qué voy a hacer con mi vida, no sé a dónde voy, pero yo creo. No es así.
Dios nos revela sus planes, su propósito. Cuando Él dice, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden y que aprendan todo lo que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros, nos está revelando el plan. Y cuando hay revelación de plan, entonces hay argumentos y fundamentos para poder responder. Y claro, cuando Dios nos llama, nos muestra el camino que nosotros debemos de seguir, pero también nos muestra el final. Dios nos dice, bueno, yo quiero que tú seas mi hijo. Y sí, Señor, ya lo quiero, perdona mis pecados, amén, ya eres hijo mío. ¿Y ahora qué, Señor? No sé, pero ¿hacia dónde vamos? No sé. Esto es emocionante. Qué emocionante. Nosotros necesitamos, hermanos, en momento determinado el saber el plan nos ayuda a fundar y a fundamentar nuestra fe. ¿Por qué? Porque, hermanos, da igual todo lo que pasemos. El Señor me ha dicho que mi final es en la vida eterna. ¿Cuál es el tuyo? ¿Dónde vas a terminar? ¿Dónde? Y en el cielo, en la presencia de Dios. Entonces Él no nos ha llamado y nos ha dicho, bueno, yo quiero que seas sal, luz, pero no sé qué va a pasar contigo. Él nos dice, mira, esto es lo que va a pasar. Tal es así que Dios revela su plan, que cuando tú te vas a Apocalipsis, empiezas a ver la revelación de Dios y empiezas a ver cómo van a suceder las cosas, cómo van a acontecer. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, sabe que nosotros necesitamos saber hacia dónde vamos. Y nosotros tenemos un final certero porque Dios es fiel, porque Él nos ha revelado. Él le dice, yo te voy a llevar a una tierra, aunque no la conoces, yo te voy a guiar hacia esa tierra. Es más, lo que voy a hacer, que todas las familias de la tierra sean benditas en ti. Eso es la revelación del plan. El propósito por el cual yo te pido que salgas de tu casa, que vayas al lugar a donde yo te voy a mostrar, es porque tengo bendición para todas las familias de la tierra. Y ahí empezamos a ver que el plan de Dios no se limita a nuestros planes o a nuestra propia persona. El plan de Dios nos trasciende a nosotros. Va mucho más allá de lo que nosotros podemos incluso pensar o esperar. Dios tiene un plan, nos revela parte de su plan y a medida que vamos caminando en ese plan nos sigue revelando con el propósito de que nosotros nos unamos. Por eso Él nos llama y dice, te salvé y te llamé, te salvé y te llamé, te salvé y te llamé. Y este llamamiento no es a cualquier cosa, este llamamiento es al cumplimiento del plan y de la voluntad de Dios. En el verso 4 dice, y se fue Abraham como Dios le dijo. Eso es lo que dice el versículo 4. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, del lugar donde él estaba. Pero el verso 4 dice, y se fue Abraham como Dios le dijo. Y se fue Abraham, repite conmigo, y se fue Abraham como Dios le dijo. ¿Quién le dijo a Abraham que saliera? Dios. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Salió de su tierra porque Dios se lo dijo. Y esto es fundamental, porque cuando hablamos y decimos, vale, Dios nos llama, ¿cuál es la respuesta que vas a dar? Y no sé, es que no sé a dónde voy, no sé qué es lo que Dios quiere, no sé qué voy a hacer. Por eso algunos están ahí limitados. Se pegan toda la vida viniendo a reuniones, culto. ¿Y para qué quieres más de lo que tienes si no das nada? Es que esto es así, hermanos. Si no damos, no se renueva para recibir. No nos renovamos. ¿Para qué quieres tú la unción de Dios en tu vida si no le transmites el evangelio a nadie? ¿Para qué quieres que Dios te dé paz en el corazón si pasas de tu familia, pasas de tus amigos, de tus seres queridos? ¿Para qué quieres que Dios manifieste su poder en tu vida si a ti te da igual sus planes? Porque lo tuyo es el plan de aquí, de la tierra. Tengo tantos años, voy a trabajar tanto, voy a ganar. Y
Y así se mueven. El otro día escuchaba en un reportaje que hacían que los jóvenes tienen esta idea. Fijaos lo que le han metido en la cabeza. Primero, que no quieren estudiar porque quieren valorar y aprovechar el tiempo con amigos. Les dan más valor a eso. No quieren estudiar, no quieren trabajar. Dicen, no, yo valoro más el tener tiempo. Claro, esto es una pescadilla que se muerde la cola, porque cuando tengan 50 o 60, que ya los amigos empiezan a partir, y que no tienes nada en la vida, tú dices, bueno, ¿y ahora voy a empezar a qué? A nada, porque ya a esas edades es muy difícil salir adelante. Pero ¿qué es lo que están diciendo? No. Corre una línea de pensamiento entre la juventud. ¿Qué es lo que le han metido a los jóvenes? No. Tienes que ser rico a los 30. A los 30. Salía uno diciendo, mira, si tú tienes 3 millones de euros, a un interés metiéndolo aquí y demás, y digo, pregunto, ¿aquí hay alguien que tenga 3 millones de euros en el banco y no sepa qué hacer? Como si eso fuera, ya está. Voy a ir ahora a mi banco y le voy a decir, oiga, déjeme en la cuenta 3 millones. Bueno, con 2,5 me conformo. ¿Por qué digo todo esto? Porque esa corriente del mundo es la que está entrando en el corazón de muchos creyentes. Piensan que la vida es, ya está, no pasa nada. Si no lo hago yo, ya lo hará otro. Pero no, la vida está llena de responsabilidades. Y un hijo de Dios tiene muchas responsabilidades, primero para con Dios, pero luego para con el prójimo. Porque Dios no te ha salvado para encerrarte en este lugar y que vivas en la burbujita, aislado de todo y que nadie te toque porque estás angustiado de la vida. No te ha llamado de vacaciones el Señor. ¿Sabes cuándo tendremos las vacaciones? Cuando estemos en la eternidad con Él. Cara a cara con Él. Dice la palabra en Apocalipsis que ya no habrá más llanto, más dolor, ya no tendremos la enfermedad, ya no, la muerte no se enseñoreará de nosotros y estaremos toda la eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y algunos no entienden eso y dicen, a ver, ¿va a ser un culto eterno si con 2 horitas ya me aburro? Necesitas entregarte a Cristo, ya verás, porque el que tiene a Cristo en el corazón, hermanos, encuentra propósito en la vida y cumple ese propósito. Por eso anhelamos, el apóstol Pablo decía, mirad, si yo tengo que morir, es lo mejor que me puede pasar. Pero si me tengo que quedar por amor a vosotros, bueno, me quedaré porque Dios quiere que me quede. Pero si me voy, es muchísimo mejor. O sea que si yo algún día te digo, mira, yo quiero que el Señor me lleve porque es muchísimo mejor que estar contigo, no te me ofendas. Porque esa es la realidad del que conoce y del que sabe hacia dónde va. Y a esto nos ha llamado el Señor, pero mientras tanto, ¿qué? El Señor dice, mientras pasa por esta tierra, da igual los años que tenga. A Abraham le llamó con 75, ¿vale? Algunos dicen, yo ya estoy jubilado. Ya no hago nada. A los 60, algunos se han jubilado anticipadamente, a los 63 ya están jubilados. Dice, no doy palo al agua, no cuenten conmigo. Pero ¿dónde se ha sacado esto? ¿Dónde existe la jubilación espiritual? ¿Hay alguien que se jubila espiritualmente, que viene un ángel diciendo, usted ya ha cumplido los años de cotización espiritual en oración, en ayuno, ahora tiene la pensión vitalicia? ¿Dónde se ha visto eso? Hasta el último día de nuestra vida, Dios puede usarnos, Dios puede glorificarse. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan, porque Dios tiene un propósito y Él nos llama a ser parte del mismo. Amén. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Hoy podemos decir Ebenezer. El Centro Cristiano cumple 23 años de vida y queremos que lo celebres con nosotros.
El sábado 19 de octubre a las 6:30 y el domingo 20 a las 11 de la mañana y 7 de la tarde tendrás la oportunidad de disfrutar de nuestro aniversario. Nos acompañará el pastor Julio Ortega y tendremos 2 días llenos de sorpresas y bendiciones. No puedes faltar. Te esperamos. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.